de ultra velocidad de intercambio de información y recepción por parte de distintos medios de imágenes que resultan realmente brutales, a las cuales no digo que no hayan existido en el pasado, pero no estábamos acostumbrados a ver la guerra en vivo prácticamente. Claro. O Eh, por lo menos en tanta magnitud. claro, y con una guerra que adquiere dimensiones más aún catastróficas, porque hay muchos civiles involucrados en el medio y es una guerra urbana. Yo siempre recuerdo la experiencia de un compañero que me contaba que le había ido tocado como comisionado de Naciones Unidas ir a desmovilizar la contra Nicaragua, y me decía: Carlito, no te da una idea lo que es una guerra en una ciudad, porque destruye toda la infraestructura de servicios, genera, digamos, una catástrofe desde el punto de vista humanitario en el presente y para el futuro también, porque se queda la gente absolutamente sin ningún tipo de servicio. Imaginemos quedarnos sin gas, sin agua, sin luz. Bueno, es lo que Lo que está está ocurriendo. sufriendo ahora la gente que vive en la Franja de Gaza. ¿Qué cambia de esta guerra puntualmente a lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo? Bueno, para explicar eso tenemos que remontarnos un poco, si queremos, en el conflicto árabe israelí o musulmán, judío y cristiano, hasta tiempos bíblicos, digamos. Podemos ir muchísimo, muchísimo para atrás. Para hacerla más fácil y más corta, todos los conflictos arrancan con la constitución del Estado de Israel, que sucede en el año 48, al día siguiente que declara la independencia del Estado de Israel, en el triángulo noroeste de Asia, para que la gente se ubique, de África arriba. Exacto. Israel limita al norte con Líbano, al este con Siria, al noreste con Siria, con Jordania al este y el Mar Muerto, al sur con Egipto. Cuando se declara la independencia, al día siguiente, en ese momento, los estados de la Liga Árabe, liderados por Egipto, le declaran la guerra. La guerra la gana Israel. Después se suceden dos guerras grandes más, que es la guerra de los 6 días del año 67 y la guerra del Yom Kippur, que es del año 73. Se conforma el Estado de Israel guardando dos territorios para la parte palestina. Es muy complejo porque Palestina recibe dos territorios que no están unidos entre sí. Uno está en el oeste, que es la Franja de Gaza, en contra del mar Mediterráneo, Claro. y el otro está en el este, que es Cisjordania, que es limítrofe con Jordania. Digamos, es un estado que está separado territorialmente en dos zonas. ¿Tres en uno sería? Serían tres territorios en dos estados. Israel está en el medio. Y esto genera también una complicación desde el punto de vista de la movilidad de la gente, porque hay mucho intercambio comercial. La mano de obra menos calificada de Israel son los cisjordanos o los palestinos que viven en Gaza. Entonces hay un tránsito de personas constantemente que hacen al intercambio económico y a la realidad diaria, digamos, donde una sociedad se desarrolla normalmente, y que complica muchísimo la cuestión. Otra de las claves del conflicto, a mi entender, es que cuando se constituyen como estados, tanto Israel como Palestina, Israel monopoliza el uso de la fuerza. Israel también tenía un montón de facciones armadas que hacían atentados. Hay un atentado histórico muy grande en Inglaterra. Todos estos territorios estaban colonizados por Inglaterra. En la Sí. Segunda Guerra Mundial se retira y deja medio como librado al arbitrio de la decisión de los habitantes judíos que habían vuelto de la diáspora en ese momento. Vuelven masivamente en varias oleadas migratorias. Deja como que se arreglen entre ellos y se establecen estos dos estados, la parte palestina y la parte israelí.
había muchas facciones armadas, el Estado de Israel se constituye monopolizando el uso de la fuerza. Hay una anécdota muy famosa de quien después sería primer ministro, Menachem Begin. Yo creo que, bueno, la gente que tiene mi edad, vos te vas a acordar, porque es el que firma los tratados de paz con Anwar el Sadat en el año 77 en Camp David, que el presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter, que ahí soluciona el conflicto con Egipto. Israel, firma los tratados de paz en Camp David. Menachem Begin no estaba dispuesto a entregar las armas y a defender que su facción dentro del movimiento político israelí siguiera armado, y se tuvo que esconder en una cañonera enfrente de Haifa porque lo bombardearon, y hasta que no lo mataron de casualidad. Esto no sucedió en el caso palestino. En el caso palestino tenemos una facción política que históricamente dominó la escena política palestina, que es la que lideraba Yasser Arafat, que es Al-Fatah, que tenía su parte política y su parte armada. Pero también había otros grupos armados, como Hezbollah, que opera fundamentalmente en el Líbano, pero que está conformado por palestinos, y en el año 87 aparece Hamas, que vuelve o que pretende volver desde su concepción filosófica, ideológica y política a las fronteras previas a 1948. O sea que desconoce totalmente la existencia del Estado de Israel y combate para que el Estado de Israel desaparezca. Esta facción más radicalizada fue ganando terreno en la escena política y militar de Palestina. Sus combatientes están fundamentalmente establecidos en la Franja de Gaza, que es la parte oeste, y no tanto en la parte Cisjordania, que es la parte este, donde Al-Fatah logró consolidarse como... la parte del otro lado. Exactamente, la otra parte palestina, donde Al-Fatah logró consolidarse como como un actor político preponderante, pero no así en la parte de la Franja de Gaza, donde después de que firman los acuerdos de paz en Oslo en el año 94, Shimon Peres, al cual le cuesta la vida por judíos radicalizados, con Yasser Arafat, y se terminan de reconocer los dos estados uno con el otro, Hamas termina expulsando de la Franja de Gaza a Al-Fatah, que era la autoridad política, y terminan constituyéndose. O sea que es un conflicto de muchísima data, de mucha historia, muy complejo desde el punto de vista de la multiplicidad de actores que hay, pero yo creo que la razón de que no se termine de encaminar políticamente y a través de negociaciones diplomáticas este conflicto es que la Autoridad Nacional Palestina nunca tuvo el monopolio de la fuerza militar. Ahora, Carlito, estos atentados vienen de muy lejos, como bien decís. Ahora, ¿qué pasó puntualmente en esta última semana como para que el conflicto haya estallado de la manera en que lo estamos viendo? Y que en esta semana se radicalizó y se manifiesta una ferocidad por parte de Hamas en sus acciones militares, invadiendo directamente Israel. Hasta siempre, históricamente, los conflictos se dieron en la frontera. ¿Por qué? Porque Israel construyó un muro, no dejaba pasar a toda la gente, había atentados de un lado y otro entre soldados de la misma frontera, pero eran conflictos muy menores, prácticamente cuestiones, por llamarlo de alguna manera, policiales, digamos, de esa manera, muy limitados, muy aislados, sí, con algunos atentados en Israel siempre, pero acá estamos presenciando una ofensiva militar con cohetes, con soldados que invadieron directamente Israel, sumado a eso, involucrando a civiles, tomándolos como rehenes, llevándoselos para la Franja de Gaza, lo cual le dan características realmente brutales al conflicto y que nos entristece mucho. Realmente ver las escenas que estamos viendo con familias que reclaman a sus
sus papás, sus hijos, sus abuelos, O gente que está desaparecida, ¿no? gente que está desaparecida, tomados por rehenes y llevados, realmente es terrible. Me olvidé hacer mención a otra cuestión que también genera y vive generando muchísimos conflictos en esa zona, es que hay una política que todos juzgan como deliberada por parte de Israel, que Israel obviamente niega, que es que colonos israelíes vayan comprando tierras. Israel, obviamente, una potencia económica de primer orden a nivel mundial, sus habitantes lo son también, no sucede así con los habitantes palestinos. Los colonos israelíes van comprando tierras, ganando terreno. exactamente, van comprando tierras en las áreas palestinas, y eso genera también una contradicción y una bronca y venganza, sentimientos de venganza por parte de los habitantes palestinos que complican históricamente las cosas también. Más allá de su apéndice terrorista, digo, ¿Hamas es poderoso a nivel bélico? Claro que sí, jamás para enfrentarse a un ejército como el de Israel y ponerlo en sitio y obligarlo a desplegar absolutamente toda su fuerza militar, convocando a los 600.000 reservistas que tiene Israel, estamos hablando de una facción muy poderosa. Y que no tiene límites. Aparentemente no, son muy radicalizados, ya te digo, han roto con la autoridad palestina, prácticamente conformado un Estado independiente, si bien ellos nunca pretenden escindirse de Palestina, pero prácticamente se han configurado un Estado independiente. Vos fijate que en la parte de Cisjordania no hay conflictos y no hay problemas en ese sentido. En la década del 70, finales de la década del 60, durante toda la década del 70 y ya hasta el 79-80 se fue solucionando, el que tenía ese problema era el Líbano, si vos te acordás también las noticias de ese momento, lo que tenemos unos años más. Los ataques a Israel venían del Líbano justamente también por este tipo de facciones que siguen combatiendo y que desconocen el Estado de Israel y lo combaten para que desaparezca. No hubo puntualmente en las últimas semanas un episodio puntual por el cual se desate tanta ferocidad, Carlito. No, fue sorpresivo, aparentemente, bueno, una de las cosas que le indican... ¿Para Israel también fue sorpresivo? Para Israel evidentemente fue sorpresivo, le censuran o le achacan a la Central de Inteligencia israelí no haber advertido esto. Irán y de alguna manera los países árabes siempre le han dado algún tipo de cobertura por la cuestión del panarabismo, de que los une la raza y en muchos sentidos la religión, aunque hay divisiones internas también, pero siempre han tenido el soporte de los países árabes. Lo que yo estuve leyendo, que fundamentalmente tiene que ver con noticias de diarios, así, no muy profundas, Irán también desconocía o dice desconocer la agresividad y la intensidad de la ofensiva de Hamas en esta oportunidad. Contaste los antecedentes de este conflicto que viene tiempos bíblicos, decías, ¿no? Podés ir para atrás cuando quieras. Sí, sí, pero en este grado, en esta dimensión, ¿cuál es el antecedente, digo, de tanta brutalidad, de tanta ferocidad en todo caso? Y en términos de movilización de armamento y de la cantidad de combatientes que se van a terminar involucrando, esto a mí me recuerda a la guerra de Yom Kippur. Si bien tienen características distintas, la guerra de Yom Kippur fue más una guerra de tanques, y no tan urbanística. No fue tan urbana. La guerra de los 6 días sí, porque directamente Egipto bombardeó ciudades de Israel, pero así una guerra urbana, bueno, sí, recuerda la intifada del año 87, 88, pero no, yo creo no recordar que tenga una intensidad y que involucre de manera directa a civiles que son tomados como rehenes, como estamos verificando ahora, que esperemos que, obviamente, que todo se calme, aunque no veo una solución a corto más tiempo, que, por lo menos. no, sí, esto me parece que sale por la vía armada, alguno de los dos va a triunfar, y se va a saldar así hasta que se termine, lo cual me parece que augura un periodo sostenido de enfrentamientos y de cosas atroces que lamentablemente vamos a tener que seguir
expectando por televisión o leyendo los diarios. Realmente causa mucha pena de un lado y del otro la muerte de civiles involucrados en este tipo de conflictos. Carlitos, la guerra Ucrania-Rusia en su momento tuvo un impacto económico en el contexto mundial. ¿Esto también? Mira, ¿O no en la misma dimensión? no, porque digamos, son territorios que se dedican fundamentalmente al comercio. Además, Yasser Arafat, uno se pregunta, ¿y qué hacía Yasser Arafat? La familia de Yasser Arafat era multimillonaria y se dedicaba al comercio de telas desde tiempos inmemoriales, de gente dedicada al comercio intrazona, con exportaciones a Europa, pero no tienen en sus territorios insumos críticos para el desarrollo de la economía mundial. Es más, este conflicto no ha causado nunca ningún temblor del tipo económico a nivel global y es un conflicto que se ha venido sucediendo, ya lo repasamos recién, 48, 67, 73, 87, 89 con la intifada y digamos distinto. Ucrania tiene un territorio, Ucrania si no es el primero, el segundo productor mundial de trigo, creo que por ahí anda. Sí. O sea, tiene otras características y otras en la coyuntura económica mundial. ¿no? Y aparte tiene otras potencialidades desde el punto de vista energético y de materias primas que no lo tiene esta zona, que históricamente está en guerra, digamos. Son muy escasos los espacios de una estabilidad y de una paz duradera que yo creo que no debe superar los 7, 8 años. Cada 7, 8 años hay un conflicto. Incluso, por último, Carlito, porque ya usamos de tu tiempo, decir que son dos cuestiones totalmente distintas. Uno tiene todavía en la memoria lo que continúa, el conflicto Ucrania-Rusia, que va por otro camino absolutamente distinto a este conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, o Hamas en todo caso. Son dos guerras absolutamente diferentes. Totalmente diferentes. Digamos, las similitudes que podemos encontrar es que se han sucedido enfrentamientos y han bombardeado ciudades, pero las características inherentes a las lógicas de cada conflicto son totalmente diferentes y bueno, este es un conflicto que no parece no tener fin, ¿no? Uno no logra visorar después todos los tratados, los acuerdos de paz que se hicieron, la finalización de la constitución de los dos estados, que fue desde el año 48 hasta el 94, y siguen los conflictos, parece no tener fin Claro. y no llegar nunca a la paz definitiva a Oriente Próximo, como todo el mundo lo llama. ¿Tenés amigos viviendo en Israel? No, sí tengo gente conocida que ha vivido y después volvió y que me contó un poco más profundamente cómo cómo funcionaban las dos sociedades y cómo intercambiaban bienes y servicios. Esto que te contaba de que hay muchos trabajos, especialmente los trabajos manuales, son en mano de obra palestina que cruza todos los días la frontera, va, trabaja, vuelve a Palestina y esto genera también un grave problema, a lo cual hacía referencia al principio de la charla. Hay muchos argentinos viviendo en Israel, ¿no? Muchos argentinos que han vuelto, que se han vuelto a vivir a Israel en su momento y que, bueno, los agarra el conflicto allá. Pudimos ver Otros queriendo salir por estas horas. Obviamente, son situaciones extremas. Inclusive hemos visto las tres ciudades más importantes de Israel son Haifa, Tel Aviv y bueno, la capital Jerusalén. Hasta vimos ataques navales que pocas veces se habían visto. Claro. Al puerto de Haifa y a la ciudad de Tel Aviv, que realmente hablan también de la potencia militar que tiene Hamas, ¿no? Israel está considerado desde lo militar como una de las fuerzas más potentes del mundo, sí. Sí, desde el punto de vista militar y tecnológico. y de la inteligencia y la tecnología israelí, está, no sé, es el cuarto o quinto ejército del mundo. Inclusive Israel ha sabido llevar adelante innovaciones tecnológicas en estos últimos tiempos muy importante y que nosotros la usamos día a día. El puerto USB, por ejemplo, Sí. es un invento israelí y tienen como ese, no sé, un montón de cosas. Es un estado que ha evolucionado y que se ha desarrollado en pocos años, porque estamos hablando del año 48 ahora,
a pasos agigantados, con presencia en el mundo y con innovaciones que nos han dejado a la humanidad toda realmente muy importantes. O sea, estamos hablando de un jugador a nivel global de primera línea, tanto militar como político y económico. Israel se ha llevado muchos profesionales argentinos. Sí, 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 hay mucha gente que está trabajando allá y ha generado realmente una inteligencia muy destacable en ese sentido, ya te digo, en pocos años, pero uno lo que más pretende es que tanto ellos como sus vecinos palestinos de alguna buena vez se puedan poner de acuerdo y puedan vivir en paz, ¿no? Carlitos, más allá de la gravedad del caso, de colección la charla que tuvimos, porque nos clarificaste muchísimo a nosotros y a los oyentes, me parece, con mucha claridad de conceptos esto que está pasando. Te molestamos en cualquier momento.